El genio inesperado. Imagínate esto, un chico de 19 años, sentado en su dormitorio universitario, rodeado de pantallas, cables y latas vacías de Red Bull. Con una simple laptop, en medio de la madrugada, comienza a escribir unas líneas de código que cambiarían el mundo. Ese chico se llama Mark Zuckerberg. Lo que empezó como una idea para conectar estudiantes de Harvard se convirtió en una de las redes sociales más influyentes de la historia. Pero detrás de esa cara serena y de la famosa sudadera gris, hay una historia llena de ambición, traición, millones de dólares, y decisiones que lo llevaron al centro de las mayores controversias tecnológicas del siglo XXI. Cómo un adolescente obsesionado con la informática pasó de ser un estudiante cualquiera a enfrentarse con gobiernos, escándalos de privacidad, y a liderar una compañía que conecta a más de 2.000 millones de personas. Esta es la historia del chico que escribió el futuro desde su cuarto. La historia del nacimiento de Facebook, del ascenso de un joven genio, y de los retos que lo marcaron para siempre. Prepárate para un viaje lleno de drama, innovación, errores y éxito. Porque esta no es solo la historia de Mark Zuckerberg. Es la historia de cómo cambió tu vida, sin que tú se lo pidieras, infancia de un programador. Mark Elliott Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en White Plains, Nueva York, pero creció en el tranquilo suburbio de Dobbs Ferry, junto a sus tres hermanas, Randy, Donna y Arielle. Su familia, de raíces judías reformistas, valoraba el estudio, la ética y el trabajo duro. Su padre, Edward, era dentista. Su madre, Karen, psiquiatra. Pero había algo en Mark que no encajaba del todo con la rutina típica de una familia promedio. Mientras otros niños jugaban con juguetes, Mark pasaba horas frente a una computadora que su padre le instaló en casa. Con apenas 10 años, ya estaba creando sus propios juegos y programas. Tenía una sed de conocimiento que parecía inagotable. A los 12, desarrolló un sistema de mensajería interna para el consultorio dental de su padre. Lo llamó Subknet. ¿Un niño creando soluciones digitales para negocios reales? Sí, así era Mark. Sus padres lo apoyaban, pero también sabían que tenían en casa a alguien muy especial. Mientras sus amigos discutían sobre cuál consola de videojuegos era mejor, Mark ya entendía de código, lógica computacional y redes. Asistió a la prestigiosa Phillips Exeter Academy, donde perfeccionó sus habilidades en matemáticas y ciencias. Pero lo que más lo apasionaba, era la programación. El mundo aún no lo sabía, pero ahí, en ese pequeño pueblo de Nueva York, estaba creciendo uno de los genios tecnológicos más influyentes del siglo XXI. Y todo empezó con curiosidad, una computadora, y la idea de que todo se puede construir con código. Mark no era el típico adolescente rebelde. Su rebeldía era intelectual. Mientras muchos adolescentes soñaban con ser estrellas de rock o deportistas, Mark soñaba con crear cosas. Su habitación estaba llena de libros de filosofía, manuales de programación, y viejos discos de software que conseguía por internet. En la secundaria, sorprendía a sus profesores con respuestas rápidas, incluso desafiando a los adultos en debates. Era un chico que aprendía más rápido que el resto, y que se aburría con facilidad en clases tradicionales. Su pasión era tan fuerte que sus padres contrataron a un programador privado, David Newman, para que lo entrenara. Más adelante, ese tutor admitiría que el joven Zuckerberg lo superaba, y rápido. Pero Mark no solo era bueno en informática. También destacaba en matemáticas, ciencias, incluso en latín. Participaba en concursos de conocimiento, resolvía acertijos complejos y tenía una memoria privilegiada. Lo que otros estudiaban en semanas, él lo dominaba en días. Su red social era pequeña, pero intensa. Tenía pocos amigos, pero muy leales. Con ellos, pasaba horas creando videojuegos y herramientas digitales por diversión. No buscaba fama, solo quería construir cosas útiles. Cada línea de código era una nueva oportunidad para cambiar el mundo. No era solo un chico inteligente. Era un constructor, un estratega, y ya estaba pensando más allá de su pequeño mundo. Mark no esperaba el futuro.
Lo estaba programando, Harvard y el nacimiento de una idea. Llegar a Harvard no fue una casualidad. Mark tenía las notas, el talento y la determinación. Pero lo que encontró ahí no fue solo educación, fue un universo de ideas. A sus 19 años, caminaba por los pasillos de una de las universidades más prestigiosas del mundo, rodeado de futuros presidentes, abogados, científicos, y también de oportunidades. Su lugar favorito no era la biblioteca. Era su dormitorio. Allí, con su laptop encendida y auriculares puestos, se perdía en largas noches de código. Mientras el mundo dormía, él pensaba, ¿y si conectamos a todos los estudiantes en un solo sitio? Antes de Facebook, vino algo llamado FaceMass, una página donde los usuarios comparaban fotos de estudiantes para votar quién era más atractivo. Fue un éxito, y un desastre. En solo horas, miles de estudiantes entraron al sitio. Se volvió viral, y también polémico. Harvard lo castigó, pero ya había quedado claro, Mark tenía la capacidad de crear cosas que movían a las masas. Ese momento, entre castigos, código y caos, sembró una idea más grande, una red donde todos pudieran compartir su vida, intereses y amistades. Un espacio virtual de conexiones reales. Así nació la chispa de Facebook. No fue en una gran sala de juntas ni en un laboratorio. Fue en un dormitorio, con hambre, insomnio y una visión. Y aunque aún no lo sabía, acababa de encender una revolución digital, el nacimiento oficial de Facebook. El 4 de febrero de 2004, una página sencilla con fondo blanco y letras azules se activó desde una habitación en Harvard. Se llamaba thefacebook.com. Solo los estudiantes con correos electrónicos universitarios podían registrarse. Nombre, foto, intereses, todo para conectar con tus compañeros. Lo que parecía una simple herramienta de contacto entre estudiantes, era en realidad el inicio de algo monumental. Mark trabajó codo a codo con su amigo Eduardo Saverin, quien puso el capital inicial y ayudó a definir las primeras estrategias. Mientras Eduardo calculaba números, Mark escribía líneas de código como si tuviera fuego en los dedos. Apenas lanzaron la web, cientos de registros llegaron el primer día. Al siguiente, eran miles. Facebook se volvió el nuevo tema de conversación en los pasillos, las cafeterías y los dormitorios. ¿Ya estás en The Facebook?, se convirtió en la frase del momento. El efecto fue inmediato. Nadie quería quedarse fuera. Era exclusivo, adictivo, moderno. Cada nuevo usuario traía a otro. Cada perfil creado fortalecía la red. El algoritmo era sencillo, pero el concepto, poderoso, conectar personas de forma rápida y directa. No era solo una herramienta, era un fenómeno social. Mark estaba viendo en tiempo real cómo su idea tomaba vida. Y a pesar de su juventud, entendió algo muy claro, debía actuar rápido. El mundo quería Facebook, y él debía darlo a todos. La universidad ya le parecía pequeña. El mundo entero estaba por abrirse. El salto a Silicon Valley. Con el éxito rotundo en Harvard, Mark entendió que su creación ya no podía quedarse en un campus universitario. Era hora de pensar en grande. Así que, junto a un pequeño equipo de amigos y programadores, empacó su computadora, dejó la universidad y se mudó a Silicon Valley. Instalados en una casa alquilada en Palo Alto, con piscina vacía y cables por todos lados, Facebook se convirtió en una auténtica startup. Dormían poco, comían mal, pero el ambiente estaba lleno de energía. Las paredes eran pizarras. Las reuniones, improvisadas. Las ideas, constantes. Ahí, entre tazas de café frío y teclados desgastados, llegó el primer gran inversionista, Peter Thiel, cofundador de PayPal. Le ofreció $500,000 por el 10% de Facebook. Para muchos, era una locura. Para Mark, era el empujón que necesitaba. Con ese dinero, el equipo creció. La plataforma empezó a abrirse a otras universidades de Estados Unidos. Luego a otras ciudades. Luego, al mundo. Mark,
aún con cara de adolescente, ya dirigía una empresa valorada en millones. Iba a reuniones en Hoodie, hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Tenía algo especial, foco. No quería vender. No quería anuncios invasivos. Quería escalar. Desde esa casa en Palo Alto, Facebook pasó de ser una red universitaria a una red planetaria. Y lo mejor, o lo más difícil, aún estaba por venir, el conflicto con sus cofundadores. Lo que comenzó como una amistad con propósito terminó en una de las rupturas más polémicas del mundo tecnológico. Eduardo Saverin, cofundador de Facebook y amigo cercano de Mark, había invertido el dinero inicial y ayudado a levantar la empresa. Pero con la llegada de Silicon Valley, las prioridades cambiaron, y también las relaciones. Mark quería velocidad, expansión, programadores brillantes. Eduardo, desde Nueva York, buscaba monetizar con anuncios. El choque de visiones fue inevitable. Mientras uno pensaba en escala global, el otro pensaba en sostenibilidad. Lo peor vino cuando Eduardo descubrió que sus acciones en la empresa habían sido diluidas casi a cero, tras una reorganización interna liderada por el nuevo equipo legal de Facebook. Un movimiento legal, pero brutal. Una jugada de ajedrez que rompió no solo un contrato, sino una amistad. Eduardo respondió con una demanda que captó titulares en todo el mundo. Y aunque finalmente llegaron a un acuerdo y su nombre volvió a aparecer en la lista de cofundadores, la relación nunca volvió a ser la misma. Este capítulo fue tan impactante que incluso Hollywood lo convirtió en película, The Social Network. Aunque Mark ha dicho que muchas escenas fueron exageradas, el núcleo emocional, traición, ambición y poder, estaba basado en hechos reales. El precio del éxito no siempre se paga con dinero. A veces, se paga con vínculos que se rompen para siempre. Y Facebook, apenas estaba comenzando a entender su verdadero peso en el mundo. La expansión global y los primeros 1.000 millones de usuarios, cuando Facebook cruzó las fronteras de las universidades estadounidenses, algo mágico ocurrió, el mundo lo abrazó. Era fácil de usar, gratuito y estaba disponible en varios idiomas. En poco tiempo, jóvenes en México, India, Brasil o Egipto estaban compartiendo fotos, conectando con viejos amigos, y diciendo, me gusta, en publicaciones a miles de kilómetros. Facebook ya no era una moda universitaria. Era una nueva forma de comunicarse. La empresa abrió oficinas en distintos países. El equipo creció de decenas a miles. Se contrataban traductores, ingenieros, diseñadores, todo para mantener la plataforma funcionando a escala planetaria. Cada segundo, decenas de nuevos usuarios se unían. Y en 2012, Mark Zuckerberg anunció algo histórico: 1.000 millones de personas usaban Facebook. 1.000 millones. Un séptimo de la población mundial, conectada por un solo sitio web. Ni gobiernos, ni religiones, ni marcas comerciales habían logrado algo así. La red social se convirtió en una ventana al mundo. Las personas compartían desde cumpleaños hasta revoluciones. Facebook fue testigo, y a veces protagonista, de eventos que cambiaron la historia moderna. Pero con ese poder, también vinieron nuevas responsabilidades. Para Mark, el chico que comenzó todo en un dormitorio, el sueño era ahora una megaplataforma que influía elecciones, economías y hasta culturas enteras. Y aunque seguía usando sudaderas con capucha, Zuckerberg ya no era solo un programador brillante. Era el líder de una de las compañías más influyentes de la historia. El mundo había cambiado. Y Facebook estaba en el centro de todo, el mayor escándalo, Cambridge Analytica. Todo parecía imparable, hasta que explotó una bomba mediática que sacudió los cimientos de Facebook, el escándalo de Cambridge Analytica. En 2018, se reveló que una empresa de análisis político había accedido de forma indebida a los datos personales de más de 87 millones de usuarios de Facebook. Sin que lo supieran, sus perfiles, gustos, comentarios e interacciones habían sido recopilados para crear estrategias de manipulación electoral. El impacto fue mundial. Portadas de periódicos, documentales, protestas. Gente eliminando sus cuentas.
El movimiento almohadilla del Facebook se volvió viral. Y por primera vez, Mark Zuckerberg fue llamado a testificar ante el Senado de Estados Unidos. Vestido con traje, poco común para él, respondió a horas de preguntas mientras millones lo observaban por televisión. Las críticas llovieron. ¿Cómo pudo Facebook permitir algo así? ¿Quién estaba protegiendo nuestra privacidad? ¿Era esta red social un aliado de la democracia o una herramienta de manipulación? Zuckerberg pidió disculpas públicamente. Prometió mayor regulación, mejores controles de privacidad, transparencia. Pero el daño ya estaba hecho, la confianza en Facebook había sido profundamente herida. Este escándalo marcó un antes y un después. Las redes sociales ya no eran vistas como simples plataformas de conexión. Se convirtieron en potentes armas de influencia política y social. Y aunque Facebook sobrevivió, quedó claro que con un poder tan inmenso, también venía una responsabilidad inmensa. El niño genio de Harvard ahora tenía que responderle al mundo entero, la transformación de Facebook en Meta. En 2021, Mark Zuckerberg anunció un cambio monumental que dejó a muchos boquiabiertos. Facebook dejaría de ser solo una red social para convertirse en Meta, una empresa centrada en construir el metaverso. Este nuevo universo digital prometía una experiencia completamente inmersiva, donde las personas podrían conectarse a través de avatares, explorar mundos virtuales y trabajar, jugar o socializar como nunca antes. La compra de Oculus, la famosa compañía de realidad virtual, fue clave para esta apuesta audaz. Zuckerberg no solo quería liderar las redes sociales, sino revolucionar cómo interactuamos con la tecnología en el futuro. Su visión apuntaba a un Internet 3D, un espacio digital compartido, que se convertiría en el próximo gran salto tecnológico. Aunque la idea sonaba futurista y hasta sacada de una película de ciencia ficción, Meta comenzó a invertir miles de millones de dólares para desarrollar hardware, software y contenido para este nuevo ecosistema. Pero la transformación no estuvo exenta de retos. La competencia era feroz, y la transición implicaba cambiar la percepción pública, lidiar con críticas y convencer a usuarios y desarrolladores de adoptar este nuevo mundo. Aún así, Mark demostró que su ambición no conoce límites. De un dormitorio en Harvard a la creación de un universo virtual, Zuckerberg continúa escribiendo la historia tecnológica con un enfoque que combina innovación y visión. El futuro está aquí. Y Meta quiere ser el centro de ese futuro. Los desafíos actuales y la competencia con otras grandes tecnológicas, después de la audaz apuesta por el metaverso, Facebook, ahora Meta, enfrenta una batalla constante en un mercado tecnológico feroz y en evolución. La competencia no perdona, gigantes como Apple, Google y Amazon no están dispuestos a ceder terreno. Además, emergentes plataformas como TikTok capturan la atención de las nuevas generaciones, obligando a Zuckerberg a reinventarse una y otra vez. Pero no solo es competencia lo que acecha a Meta. Las preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios, el manejo de datos y la propagación de desinformación han llevado a gobiernos y reguladores a imponer sanciones y a exigir más transparencia. Cada cambio en el algoritmo o política interna es cuidadosamente observado y debatido. Mark y su equipo enfrentan el desafío de equilibrar crecimiento, innovación y responsabilidad social. Deben mantener a su comunidad segura, ofrecer contenido auténtico y, a la vez, mantener la plataforma atractiva para anunciantes y usuarios. Aunque las tormentas parecen constantes, Meta invierte fuerte en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, realidad aumentada, y mejoras en su plataforma de realidad virtual. También apuesta por el talento joven y las startups que pueden traer nuevas ideas. Este es un momento crítico, donde liderazgo, innovación y resiliencia son clave para mantenerse en la cima. Mark Zuckerberg sigue siendo un visionario, pero también sabe que el camino está lleno de obstáculos que definirán el futuro de su imperio digital. Legado de Mark Zuckerberg y Facebook. La historia de Mark Zuckerberg y Facebook es mucho más que la creación de una red social. Es una historia de sueños, ambiciones y la búsqueda constante de conectar al mundo. Desde un joven estudiante en Harvard hasta líder de una de las empresas tecnológicas más poderosas, Mark ha transformado la forma en que nos comunicamos, compartimos y entendemos la realidad.
Su legado no está exento de controversias, retos y decisiones difíciles, pero también es un testimonio de innovación, perseverancia y visión. Facebook cambió el mundo digital, derribó fronteras y creó una comunidad global que sigue creciendo. Hoy, mientras el futuro tecnológico avanza hacia nuevas fronteras como el metaverso, la responsabilidad sobre cómo usamos estas herramientas es mayor que nunca. Zuckerberg y su equipo enfrentan el reto de equilibrar poder con ética, innovación con humanidad. Más allá del éxito financiero o la influencia, queda una lección clave: la tecnología puede ser una fuerza para el bien si la dirigimos con responsabilidad y propósito. El nombre de Mark Zuckerberg está grabado en la historia moderna no solo como un empresario, sino como un símbolo de los tiempos que vivimos, donde la conexión humana se redefine cada día. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: la historia de Facebook es la historia de un mundo en constante cambio, y nosotros somos parte de ella.